Amén. Bueno, el título del mensaje del día de hoy suena así: el poder del cielo se refleja en mis palabras. Repite conmigo: el poder del cielo se refleja en mis palabras. Y vamos a entender cómo Dios quiere que nuestro lenguaje cambie. Porque nosotros, a pesar de que vamos a la iglesia, a pesar de que Dios nos ha hablado, seguimos hablando en un lenguaje negativo, en un lenguaje total y absolutamente representando la mentira, porque no hablamos un lenguaje de un hijo de Dios, sino que hablamos un lenguaje terrenal, como se expresa el mundo. Entonces Dios necesita que ese poder se refleje aquí cuando hablo. Cuando yo hablo, se nota que el poder de Dios, ¿dónde está? Vive en mí. Yo tengo que mostrar que el poder de Dios vive en mí. Y ahí es donde podemos entender la palabra cuando Dios dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces depende de lo que yo guardo en mi corazón, habla mi boca. Y ahí puede el Señor detectar si lo estamos haciendo quedar bien o mal en la tierra y delante de los testigos del cielo. Entonces es muy importante que tú y yo entendamos que ese lenguaje que estamos hablando no es, repite conmigo, no es, pero hagámoslo completo. Mis palabras no reflejan el poder del cielo en la tierra. Tengo que hablar palabras de poder, lenguajes de poder. Entonces disponemos nuestro corazón para aprender cómo se habla en la tierra, porque seremos dignos de él. Y yo quiero con el primer capítulo de Lucas, nos vamos a concentrar en ese capítulo hoy, tanto que el Señor me ha hablado desde hace días con ese capítulo, y vamos a leerlo en Reina Valera. Pero mira esta introducción tan poderosa, tan romántica y tan diciente y tan digna de palabras del cielo para entrar a mi corazón. Lucas 1, y vamos a analizar cada cosita. Esto lo empezó a leer Lucas y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces, no dijo ciertas, ¿cómo dijo? Como quien dice más cierto que quién sabe qué, más cierto que cierto, o sea, más convencido de que es real. Y yo te recuerdo que Lucas no conoció a Jesús en persona. Lucas fue el discípulo de Pablo, un discípulo de Pablo, y a Lucas, ¿qué le pasó? Lo conoció a Jesús como tú y yo lo conocimos, en espíritu. Fuimos testigos del poder de él, pero la diferencia es que tal vez, aunque tú hayas conocido el poder de Dios, no te mantienes en ese lenguaje que hay que hablar, en ese lenguaje del cielo. Y cuenta en este primer versículo, Lucas, que muchas personas, por eso tú lees el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Juan y el libro de Lucas, pero si tú analizas, son muy minuciosas las palabras de Lucas. Es como que, vamos a poner un ejemplo, todos estamos aquí y aquí pasaron cosas muy chéveres y cada uno sale a contar a otro lado la versión de cada uno. Salen a contar lo que vivieron en la iglesia, en la iglesia lo que pasó. Ay, la pastora dijo que pusieran mucha atención los niños, que cada uno cuenta una historia. No es que sea la historia distinta, sino que algo muy lindo de Lucas, que vale la pena resaltar, es que era detallista, y vamos a ver otras condiciones y cualidades de Lucas cuando no tuvo que tener un encuentro personal como los discípulos y otras personas para creer. Y hoy vamos a hablar de fe, y hoy vamos a hablar de esos discípulos, siervos del Señor, que tuvieron fe y que no tuvieron que vivir en persona, pero en el espíritu sintieron todo cuando decidieron creer. Y tú y yo no avanzamos, iglesia, porque no tenemos fe,
porque no creemos en cada cosa. Y aquí dice que él trató, que muchos han tratado de poner en orden ¿qué? Toda la historia de las cosas que entre nosotros, cuando habla entre nosotros, habla de el grupo cristiano, de la iglesia, han sido ciertísimas. Y no sé si con estas palabras que escribió ¿quién? Lucas, tú ves esa pasión hasta para escribir. Él pudo haber dicho, entre nosotros han sido como ciertas, pero dijo ciertísimas. Y yo ahí le encuentro mucha pasión, o el Espíritu me cuenta la pasión con la que de espíritu a espíritu. Y tú sabes que cuando nosotros leemos un libro, vemos una película, ese espíritu que Dios permite que haya en ese libro se transfiere a nosotros. Nosotros permitimos, por eso tenemos que tener mucho cuidado que leemos, que oímos, que veo, ya iba a hablar hasta en Reina Valera, que oímos, que vemos. Tenemos que prestar mucha atención, porque esa persona que escribió algo tal vez no estaba en el Espíritu de Dios. Por eso dice el Señor que cuando veamos algo o escuchemos algo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Por eso el Espíritu Santo tiene que estar vigente en nosotros en todo tiempo, amén. Pero aquí me dice que era un agradecido total y convencido de todo lo que le habían contado, porque cuando a ti y a mí nos cuentan algo que tal vez no viviste, o cuando nosotros le contamos nuestro testimonio o alguien cuenta el testimonio, hay algo, un fuego adentro que me hace creer que eso fue cierto, porque el Espíritu está ahí en medio cuando estamos escuchando esa historia, ¿ok? Entonces vamos ciertísimo, dice que lo que entre nosotros ha sido ciertísimo. Ahora vamos al 2. Con esto vamos entendiendo esa personalidad de Lucas que me apasiona y me emociona y me dieron más ganas. Mejor dicho, si tenía fe, ahora tengo el doble. Tal como nos enseñaron los que desde el principio vieron ¿lo vieron qué? Con sus ojos. Y fueron ministros de la palabra. Mira, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea, alguien que lo vio, le contó y lo creyó. ¿Será que tú y yo necesitábamos estar con Moisés y todo el pueblo de Israel para creer que el mar se abrió? ¿Necesitamos eso, iglesia? Bueno, despiértese, porque si no digo, los dormidos digan. Vamos conversando. Eso, muy bien. Es que cuando predicamos, o cuando yo predico, me gusta que prediquemos juntos y nos conversemos, ¿ok? Amén. Eso, gritadito es mejor. Y lo que los otros desde el principio vieron, ¿cómo así que desde el principio? Aquí Lucas se está refiriendo a los apóstoles, a todos los que compartieron con Jesús y vieron los milagros. ¿Lucas los vio? ¿Y qué le pasó a Lucas? Decidió creer. Y no solamente decidió creer, ya vamos a ver qué más hizo Lucas. Y fueron ministros de la palabra. Muy bien, vamos al 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, y paro ahí un momentico. Mira una característica de Lucas que tal vez la iglesia no hace. Dice investigar con diligencia, es ir a estudiar, a escudriñar las escrituras, a ir más allá, a no leer el proverbio del día o el versículo del día y quedarme con eso. Es ir más allá. ¿Qué me quiere decir Dios con este personaje que fue real en la tierra? Que pasó de verdad, que le sucedió esto y cómo lo aplico a mi vida. Es investigar, ese espíritu de investigación en la palabra, en las cosas del reino. Investigar ¿con qué? Con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Con juicio, en orden, una disciplina. O sea, Dios nos manda a ser así, diligentes o no. Es que claro, nosotros tomamos los ejemplos según la chispa que haya en nuestro corazón. Si tú ya dejaste encender esa chispa, no la dejes apagar, sigue investigando, y cada que investigas le echas otro palito al fuego. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña para echarle a ese fuego.
Si no había entendido la canción, más o menos es por eso. Porque sí, seguimos echándole más materia para mantener encendida la leña. Pero si tienes hambre, si no hay hambre de su palabra, si mantienes lleno, porque ¿sabe por qué a la iglesia no le da hambre? Porque está tan llena de cosas de afuera que no queda espacio en su estomaguito para comer lo verdaderamente saludable y lo que nos cambia. Entonces, cuando ya estamos tan hastiados y llenos de afuera, esa palabra, aunque la leamos, no entra, no se digiere. Entonces Dios manda a que con diligencia investiguemos todas las cosas. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde lo hacía Lucas? Desde el principio. Es investigar todo. Uy, wow, no solamente de dónde vengo, sino para dónde voy, desde el principio. Que eso me den ganas de encender ese fuego todo el tiempo. Que yo tenga hambre de buscar desde el principio cada cosa. Y si no entiendes, para eso tienes pastores. El Espíritu Santo te va a explicar, pero tú tienes pastores. Mira, me está pasando esto, sentí esto, el Señor me reveló esto, ¿es así o no? Y nos vamos todos para la fogata juntos. Yo llevo las mías, tú las tuyas. Bueno, y dice que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, que era uno de los discipulitos que tenía Lucas. Era alguien que le gustaba escudriñar las escrituras y él le ayudaba y le escribía más cartas, le mandaba WhatsApp y le explicaba cosas de la escritura. Pero ¿para qué se las mandaba? 4. Habla de todas las cosas que le mandaba a él para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mira otra característica de Lucas. Él no solamente enseñaba, sino que enseñaba bien, porque necesitaba que la iglesia tuviera una verdad. Sí, nosotros podemos predicar y es la palabra de Dios muy poderosa, pero nosotros tenemos que escudriñar tanto y recibir tantos mensajes del Espíritu Santo para enseñar las cosas como, para que la iglesia la conozca o simplemente la conozca. Para que la iglesia la conozca bien, porque tenemos que quedar bien instruidos de las cosas en las cuales ya la iglesia sabe, pero necesitamos explicar bien, pero para eso se necesita un apasionado que explique, que cuente, que investigue. Muy bien, ahora vamos con… no, ahí ya empieza la historia en el 5. Entonces quería hacer esta introducción con Lucas. ¿Y qué pasaba con Lucas? Tantas cosas, era fiel. Vamos a 2 de Timoteo 4:9, ahorita volvemos ahí a ese capítulo. En 2 de Timoteo 4, del 9 al 11, y vamos a conocer un poquito más de Lucas para completar. Hay mucho que decir, pero quiero hablarte de ese pedacito. Y dice, cuando escribía las cartas, Pablo, desde la cárcel, escribía todo eso, y ahí le escribió a Timoteo y dijo, procura venir pronto a verme. Mira esto tan impresionante. 10. Porque Demas me ha desamparado, o uno de los acompañantes, discípulos que lo acompañaban, se llama ¿cómo? Demas, me ha desamparado, amando este mundo. Cuando tú te apartas de la iglesia, cuando no hay un deseo de servir no a los líderes, sino trabajar en compañía, esa coinonía con los líderes, con las personas que Dios puso al lado, con tus hermanos, eso es desamparar el trabajo que Dios tiene para todos nosotros, desde aquí en la tierra para el reino de los cielos. Pero ¿por qué lo desamparó? Demas, ¿qué hizo ahí? Demas que se fue a amar las cosas del mundo. Él se fue a amar las cosas de este mundo. Y eso es lo que nos hace desamparar la iglesia.
nosotros apartarnos de la iglesia, apartarnos de esa misión, de esa pasión que tenía en este momento Pablo, y tenía colaboradores, pero lo dejaron solito. Pero ¿por qué uno abandona la iglesia? ¿Uno por qué abandona el propósito de Dios? ¿Por qué? Por amar las cosas de este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Fue a Galacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Quién se quedó? Aquí estamos hablando de uno que fue fiel. ¿Y solo se quedó quién? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Vamos a Colosenses 4, ¿cómo le decía Pablo? 4:14, ¿cómo le decía Pablo a Lucas? Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ahí Demas no se había ido todavía. Estaba todavía ahí, estaban saludando todavía en nombre de Demas, que todavía estaba ahí al lado. Entonces dice que, mire esta frasecita solamente en otra carta que le escribió Pablo a los colosenses: os saluda Lucas, el médico amado. La profesión de Lucas era ser médico. Y el Espíritu Santo me ponía a leer este versículo. ¿Sabe por qué? Porque cualquier cosa a la que tú te dediques en la tierra es para tener la pasión que tenía Lucas. Él era médico y era muy amado, pero era muy útil para el reino de los cielos. Y cualquier profesión que Dios te haya permitido o rol en la tierra, llámese mamá, esposo, hermana, hermano, empresario, profesor, médico, lo que tú quieras ser, o lo que ya seas, es para que tú te sientas amado por Dios, porque el espíritu de Lucas, de Pablo, sentía amar ese hombre que era tan fiel y que se quedó hasta lo último con él, y que era diligente, y todas las cosas lindas que yo quiero que te inspiren hoy, como me inspiró a mí a través de Lucas. Y que cualquier cosa que tú hagas en esta vida sea porque el amor de Dios está ahí encendido adentro y no se te ha acabado. Amén. Ahora sí, volvamos a Lucas 1:5 y vamos a ver qué fue lo que investigó con diligencia Lucas, y contó cosas ciertísimas. ¿Cómo son? Vamos a entrar en materia. Ahora sí empieza la prédica. Muy bien. Entonces vamos con el 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Cuando habla de las clases, era porque estudiaban los sacerdotes y estaban por grupos, y habían sorteos para cuidar el templo y permanecer un tiempo dentro del templo ofreciendo ese servicio al Señor. Entonces la esposa de Zacarías era Elizabeth. Vamos a ver qué pasó y qué tiene Dios que decirnos a través de esta historia, porque con Lucas ya nos habló Dios, ¿cierto? Con solo eso nos motivamos para seguir adelante, para imitar este gran hombre y discípulo de la fe y del amor y de la confianza en el Señor. Entonces vamos aquí entendiendo que esta parejita eran sacerdotes, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Vamos a retomar ahí, estamos hablando de Zacarías y Elizabeth. Zacarías era un sacerdote, la esposa era Elizabeth, y ambos delante del Señor eran justos e irreprensibles. Cuando habla de irreprensibles en todos los mandamientos, quiere decir que no había ningún reproche para ellos, cumplían los mandamientos, hacían todo para agradar a Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces esta pareja, Dios habla bien o mal de, y está inspirado ¿por quién? Por Lucas, por el Espíritu Santo, a través de este hombre del que les estaba hablando, de nuestro hermano. ¿Alguno quiere conocer a Lucas?
¿Y creen que lo van a conocer? Bueno, los que están dormidos no saben ni qué. Lucas. Muy bien. Entonces ambos eran justos delante de Dios y juntos ambos andaban irreprensibles en cuanto a los mandamientos, a cumplir las normas y las leyes de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Nos los estamos imaginando bien juiciosos? Andando, ¿cierto? 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de una edad avanzada. Yo les he explicado mucho de que todo lo físico tiene que ver con lo espiritual. Y aunque nosotros podamos estar juiciosos haciendo las cosas que Dios nos manda, cumpliendo los mandamientos, hay un vientre infértil que tiene que convertirse en fértil. Y tú y yo vinimos a esta tierra a ser fértiles o infértiles. Fértiles. Y aunque sepamos mucha palabra, tal vez no hemos empezado a dar fruto, no hemos ofrecido el vientre de las entrañas que Dios nos regaló para dar fruto. No hemos podido. Entonces Dios nos está hablando de una conciencia que hay que despertarse adentro y saber que si somos estériles es tiempo, con toda esa palabra que ya tenemos, de dar fruto, pero vamos a ver cómo y qué es lo que pasa y tal vez por qué no hemos empezado a dar fruto. Entonces era de edad avanzada. Para mí esto representa en lo espiritual toda la palabra que nosotros sabemos y que llevamos mucho tiempo, tal vez ahí yendo a la iglesia, y como el dicho popular que dice la tierra por ahí que se escucha, no sé si lo han oído, que dice: yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie, yo estoy bien así. Tal vez sin querer hay una religiosidad donde pensamos que por no hacer eso y hacerle el bien a la gente tenemos la salvación. ¿Y es así? No. Podemos muy juiciositos no hacerle mal a nadie, pero por no haber aceptado el Salvador en mi vida, no sé, mucho bien hiciste, pero no fuimos salvos. La presencia de Jesús no llegó nunca a mi vida. Muy bien. Entonces vamos ahí el Espíritu Santo hablando si tenemos una edad avanzada donde todavía no tenemos hijos, porque dice, fueron justos y obedientes, pero, y si hay un pero es porque hay algo, un defecto, pero no podían tener hijos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, por el sorteo y como le tocaba, 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Dónde estaba en ese momento? Lo que le pasó en el santuario. ¿Quieren saber? Nos vemos la próxima. No, todavía tenemos. Muy bien, 10. Así es que tenemos que estar todos los días con la palabra. Uy, que sigue, ¿qué me quiere decir el Señor? Muy bien. 11. No, perdón, 10. Uy, gracias. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿A quién se le apareció el ángel adentro? ¿A quién? 12. Y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió de temor, casi quedó mudo. Ya vamos para allá. Se sobrecogió, se asustó. Uy, se me apareció el ángel, pues yo no sé, ¿será que a nosotros sí también nos asustamos y nos aparece? Claro, se asustó, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Como cuando uno está orando así bien concentradito y le pone la mano, ay, el ángel, no, ¿qué necesita? Y uno bien concentrado, y llegó el ángel de Dios
Y es que le interrumpen. Consejo, no interrumpan a nadie cuando esté concentradito. Déjelo solo. Si usted no ha experimentado eso, entonces deje que otros sí lo experimenten. De verdad es irreverencia y maleducado cuando hacemos eso. Pero el ángel dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Mira una característica ahí tan preciosa. Nosotros, cuando le oramos al Señor, debemos creer y estar seguros de que Él nos oye. Por si se le aparece a usted un ángel o tiene una visión, ¿qué pasó? Es que oímos tu oración. O sea, debes estar seguro, la oración es poderosa. Cada que me dedico a orar por algo, veo el resultado instantáneo. Es que Dios escucha y Dios concede. Pero con la misma fe que pedimos, debemos creer cuando llegue o esperar que llegue, porque Él tiene el control. Y nosotros debemos saber que si pedimos, Él nos oye. Y si Él nos oye, Él va a conceder lo que le pedimos, si está conforme y alineado al propósito de Él. Amén. Uy, eso es poco de amén, aleluya. 14, de alegría, amén. Significa amén, así sea, que se cumpla en mi vida. Y mira lo que le empezó a decir. Le dijo: la oración fue contestada. Y si le dijo que tu esposa va a tener un hijo, es porque le había pedido hijo. No sabemos cuántos años se los llevaba pidiendo, porque ya estaban viejitos. Dios contesta cuando Él quiere, según su plan perfecto. Pero ¿le contestó una oración o no se la contestó? ¿En el tiempo de Dios o en el tiempo de Él? La contestó. Y además de que le dijo: tranquilo, le tengo una respuesta, tus oraciones han sido contestadas, empezó a decirle que venía con ese regalo. Le dijo: y tendrás gozo y alegría. Y ahí nos vamos a detener. Se escuchó una canción ahora igualita. Y el Espíritu Santo nos conecta las canciones con la palabra que Él va a dar. Y cuando el Señor habla de tendrás, mira ahí que dice: y tendrás o seguirás teniendo. Ya, cuando le vienen a dar la noticia al que es justo, al que cumple las palabras, la ley de Dios irreprensiblemente, no hay queja ahí. Sí está cumpliendo la palabra, pero, repita conmigo, pero le falta gozo y alegría. ¿Sí estamos entendiendo? Nosotros podemos estar religiosamente porque amamos a Dios, no es que esté mal, cumpliendo los mandamientos, venimos a la iglesia, hay ayuno, hay vigilia, venimos a la iglesia, hay la reunión de hombres, la de mujeres, pide cita, intercesión, y venimos a todo, porque sentimos ese fuego por agradar a Dios. Pero la iglesia, repita conmigo, no tengo gozo ni alegría. Y vino el regalo, vino a decirle: mira, tu oración fue contestada, y junto con este regalo viene el gozo y la alegría. Y muchos se regocijarán con su nacimiento. Si entramos esto a lo espiritual y te dejas hablar del Espíritu Santo, de cierta manera ese hijo que iba a nacer en Elizabeth, en ese vientre que ya se había preparado porque cumplía los mandamientos y era obediente, estaba siendo preparado para que naciera alguien dentro que me diera ¿qué? Gozo y alegría. Y que ese gozo y alegría que sale por mi boca va a regocijar a los otros. Entonces tal vez tú y yo no regocijamos a los demás, porque en vez de gozo y alegría hay amargura, porque ni entendemos por qué cumplimos los mandamientos o por qué venimos a la iglesia, porque nos falta ¿qué? Grábate esto. Y tal vez te da mucha alegría venir a la iglesia, pero no están dando dentro de ti ese fruto que nació, que tal vez como todavía tu vientre es estéril, no ha sido concebido ese fruto que da gozo y alegría, y que hago que los demás se contagien y se regocijen conmigo, porque solo tengo cara de limón.
de amargado. Y el Señor dice, ojo, que no brote de ti una raíz de amargura, porque cuando uno es amargado es tropiezo para los demás. Hola, ¿cómo le va? Cara de limón. Porque tenemos cara de limón todo el tiempo. Bueno, el limón no tiene cara, pero más o menos le estoy explicando que es la cara que hacemos cuando comemos limón, ¿cierto? Exactamente. 15, ya ustedes sabían, no había que explicar. 15, porque será grande delante de Dios. ¿Quién? Ah, bueno, sí, no lo he dicho, pero ustedes como que leen la Biblia. El bebé que van a nacer, Juan, dice que será grande delante de Dios. Bueno, pero como no hemos llegado ahí, digan ¿quién? Y ustedes dicen, el bebé. El bebé delante de Dios será grande, el fruto de la obediencia y ¿qué? Y la justicia de Dios, que era lo que venían haciendo. Entonces, lo que hay dentro de mí, ese nuevo ser que nace, va a ser grande delante de Dios. ¿El grande soy yo? ¿La grande es la pastora cachetona, linda? No. Es lo que hay en mí, lo que me hace grande, lo que hace que Dios me vea preciosa y hermosa. Si no, no. Aunque toda la creación es hermosa para Él. Pero lo que hay dentro de este vaso es lo que nos hace ver hermosos. No soy yo. Sí. Entonces dice que ese será grande delante de Dios. ¿Cuándo somos grandes delante de Dios? Cuando dejamos que ese vientre deje de ser estéril y nazca ese ser que necesita mostrar el gozo y la alegría. ¿Cuántos, iglesia, saben que tú vienes a la iglesia pero muestras cara de amargura todo el tiempo y con tus actos, con tu forma de hablar, con la forma de expresarnos? Y ya vamos a ver por qué estamos hablando del lenguaje. Porque con el lenguaje mostramos toda la amargura que no se ha ido de nosotros, porque ese ser no nace, esa simpleza al hablar. ¿Le notaste mucha simpleza a Lucas? Y mira cada detalle, porque está inspirado y él se dejó usar por el Espíritu Santo. Y dice, no beberá vino ni sidra. ¿Quién? Ese nuevo ser que está naciendo en mí. Sí, estamos hablando de Juan, pero todos debemos tener ese espíritu de Juan adentro, ¿sí o no? Claro que sí. No debemos beber vino ni sidra. Cuando, pero mi mamá le echa sidra a los frijoles. Es cualquier bebida que se fermente, sí, que sea alcohólica. Y dice, y será lleno del Espíritu Santo. Ese nuevo ser que nace en ti y en mí, repite conmigo, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué lleno del Espíritu Santo? Porque no lo has llenado de otras cosas que te embriaguen. Entonces tiene la copa vacía para que pueda ser. Si la tienes en la mitad, ¿eres lleno del Espíritu Santo? Hay que vaciarla. Hay que quitar toda esa sidra y ese vino. Y es lo que Dios quiere que entendamos, pero aquí todavía le estaban dando la buena noticia a Zacarías. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. 16. Y mira, ahí dice, aún desde el vientre de su madre. Si tú dejas que ese niño que tú dejas fecundar, y vamos a hacer este ejercicio, la representación de Zacarías y Elizabeth es la obediencia a las leyes de Dios. Y ahí se empezó a concebir un hijo que está apartado, que es el nuevo hijo. Dios no te ve a ti ni a mí, ve las acciones que hacemos, porque hay algo adentro que me está haciendo hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios ve, cómo nos movemos. Él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. Ese ser que está dentro de mí
Y en el 15, devolvámoslo para enlazarlo, 15. Aún desde el vientre de la madre, ahora sí, otra vez 16. O sea, desde ya, si tú lo concibes, desde ahí, desde el vientre, lleno tú del Espíritu Santo, antes de que ese fruto empiece a nacer y tú empieces a darle lechita y empieces a darle el alimento, hay que concebirlo. ¿Sí estás entendiendo? Que el Espíritu Santo te explique. 17. Pero mire, ese ser hará que todas las personas se conviertan a su Dios. E irá delante de él, ahí le está contando todo eso el ángel, todo lo que va a pasar con el hijo. Y le dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Eso es muy poderoso. Nos faltarían muchas prédicas para hablar de Elías. Pero cuando el Señor le habla que el espíritu y el poder de Elías se posará dentro, está hablando de algo invisible o visible. Algo invisible, el espíritu y el poder de Elías. Y ahorita vamos a ver qué significa el espíritu y el poder de Elías. Porque el espíritu y el poder de Elías, ¿para qué se da? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Cuando tú vas a un encuentro con Dios, ese encuentro es netamente para que tú perdones a tus padres. Un encuentro con Dios para perdonar a los papás, para que los papás perdonen a los hijos y los hijos con los papás y haya una reconciliación por mucho daño y afectación que haya venido desde la infancia. Yo me encuentro con Dios cuando perdono, cuando yo perdono a mi esposo, cuando permito que Dios restaure mi hogar, cuando perdono todas las personas que me han hecho mal y reconozco que he hecho mucho daño también. Eso es tener un encuentro con Dios, que Él me confronte y me diga, hay que perdonar. Entonces, ahí cuando dice el espíritu de Elías es para hacer volver los corazones, reconciliar los padres con los hijos y de los rebeldes a la prudencia, convertir los rebeldes a prudentes. Nosotros aquí, por ejemplo, también hay un poder muy grande, que es los dormidos se despiertan. ¡Trin! Ya veo varios que te están cerrando los ojos. No, hay otro que sigue por ahí dormido. Pero ese poder es grande, de los dormidos a los despiertos. Entonces, y de los rebeldes a la prudencia. Mira, cuando nosotros somos imprudentes, somos rebeldes. Cuando decimos palabras en el momento que no debemos decir, cuando tenemos impulsos y tomamos decisiones que no debemos tomar, ¿somos qué? Rebeldes. Y Dios quiere que ya no seamos rebeldes, sino prudentes. Con nuestras palabras somos muy imprudentes. Decimos lo que no debemos y mostramos la rebeldía que hay en nuestro corazón. Ese es el resumen del espíritu de Elías, lo que hace. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces mira el orden. Primero es yo obedecer, saber que las leyes de Dios son para obedecerlas. Luego yo reconocer que necesito que nazca de mí un fruto nuevo, ¿cierto? Y que ese fruto va a hacer que yo contamine y contagie a otros, que yo sea alegre y contagie a otros de alegría. Pero luego que pasa eso, también prepararé, y lo que iba a hacer Juan era prepararle al Señor el camino para que el pueblo pasara. O sea, había un paso que hacer, y lo que hizo Juan era, o para lo que vino Juan, era para ayudar al pueblo a que se encontrara con Dios. ¿Y qué había que hacer para encontrarse con Dios? Sí, había un resto de gente en el pueblo de Israel que cumplía los mandamientos, pero faltaba un detallito que iba a hacer Juan. Cuando preparaba el camino, era mostrarles que había que arrepentirse. Y arrepentirse es reconocer que soy un pecador.
Muchos podemos estar en la iglesia aún sin entender y creer que todos los días peco y todos los días fallo. O mucha gente todavía en el mundo del cristianismo, tal vez hay una religiosidad, asistimos a la iglesia, pero no hemos reconocido, no ha venido Juan a nuestras vidas a marcarnos el camino y decir, es que necesitamos ir al camino verdadero, el camino de Cristo, el camino del Mesías, el camino de la salvación. Y el camino de la salvación no es porque usted haga cosas buenas o justas, es simplemente porque reconoces que eres un pecador y porque necesitas decirle al Señor, hoy me arrepiento, necesito de ese amor, necesito de ese perdón. A eso vino Juan, a que la gente se sintiera con la necesidad de sentirse perdonada, de necesitar ese perdón. Pero yo qué, perdón de qué, si yo me manejé bien. Muchas veces no avanzamos en nuestra vida espiritual porque no nos arrepentimos, y después del arrepentimiento viene en la manifestación del poder de Dios. Entonces, si no nos arrepentimos, no nos enlazamos en el camino. Juan vino a preparar el camino para ir ¿a quién? A Jesús. ¿Y cómo lo preparó? Dando voces de arrepentimiento. Pueblo pecador, tenemos que arrepentirnos. No nos creamos justos porque cumplimos las normas. No nos creamos justos porque no le hacemos daño a nadie o porque voy a la iglesia. No, hay que sentir. Y no sé si te has dado cuenta que entre más te acercas a Dios, más pecados encuentras. Más te acercas, más pecados encuentras. No, entonces yo no voy por allá. Mejor quedémonos así con las leyes, obedeciendo las leyes de Moisés, porque es que no, Dios dice y nos enseña, y hay una canción que les he dicho muchas veces que dice, me haré más vil por causa de Jehová. Es que yo cada vez me debo sentir más pecador, no más santo. Me debo sentir más pobre porque necesito de sus riquezas. Entonces, cada día que tú escudriñes vas a encontrar muchos pecados. ¿Y qué significa que encontremos muchos pecados? Que nos vamos a hacer más santos, porque cada pecado y suciedad se va de nosotros. Y al irse más suciedad y al reconocer más pecado, al profundizar en las escrituras, a ser diligente como Lucas, nos va llevando a esa santificación que Dios quiere de nosotros. Pero si nos quedamos manicruzados, no, pues ¿cuál pecado? Hombre, estamos bien. Comamos y bebamos, que hasta la Biblia se toma como a la conveniencia. Muy bien, mira hasta ahí donde va, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tú y yo somos un pueblo dispuesto para Dios, porque estamos dispuestos a que Él nos cambie, nos moldee, nos muestre el camino y no salirnos de ahí. Esa es la tarea de Juan y esa es la tarea del fruto que debe nacer en nosotros. Ese fruto que nos dice por ahí no es por allí, cuidadito te vas por allá, y todos los días arrepentirnos para hacernos santos cada vez más. Muy bien, ahí 18. Y después de eso dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En otras palabras, ¿y cómo puedo saber yo si eso es verdad? ¿En qué conoceré esto? Y era un sacerdote justo delante de Dios, obedecía las leyes, pero ¿qué hizo? Dudó, no tuvo fe. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. O sea, aquí no vino cualquier persona. O sea, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte las buenas nuevas. Y tal vez no sé, uy, no, Zacarías sin de fuera conmigo me sacaría la piedra. Pero nosotros hacemos lo mismo. Ole,
ahí mismo está Gabriel respondiéndole una oración, dándole un mensaje de Dios directamente. Y me cuido mucho porque yo también me voy a encontrar con Zacarías en el cielo, si Dios quiere. Pero es un mensaje que sucedió y que le pasó a un hermano nuestro, para que nosotros aprendamos una lección, ¿verdad? Porque él la aprendió. Entonces dijo: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. ¿Cuánto dura un embarazo? ¿Cuánto dura la prédica? Un embarazo dura 10 meses. El Señor le dio una disciplina de 10 meses. Mientras que ese fruto crecía en el vientre de la madre, él iba ganando fe, calladito. Calladito, sin hablar. Iba ganando fe. Y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón que a veces es mejor uno quedarse callado en el proceso y solo escuchar y guardar en el corazón. Escuchar, guardar en el corazón y quedarse callado. Repite conmigo: escuchar, guardar en el corazón y quedarse callado. ¿Cómo es? Escuchar, guardar en el corazón y quedarse callado. Escuchar, guardar en el corazón y quedarse callado. Eso es una terapia. Y son 10 meses para quedarse callado. Repita conmigo: hasta que aprenda de fe. Y aquí este castigo de parte del Señor. Tal vez uno en la iglesia dice: ay, yo quiero servir a Dios. Y el Señor nos tiene ahí sentaditos hasta que aprendamos, porque si hablamos, no vamos a hablar un lenguaje de fe. Y el Señor tal vez hizo esto con él, porque en esos 10 meses no iba a hablar palabras de fe con un plan que Dios tenía. Y podía interrumpir a la fe de otros. Porque dice que salió de ahí. Vamos a ver si seguimos, ya se nos está acabando el tiempo. Dice: y se cumplirá en su tiempo 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías para que saliera a contar lo que le pasó. Y se extrañaba de que él se demorase tanto en el santuario. 22, pero cuando salió no les podía hablar, no les pudo contar. A veces es mejor callar si no tenemos un lenguaje del cielo para hablar en su nombre con palabras, porque si yo tengo fe, ¿hablo qué? Palabras de fe. Pero si yo no tengo fe, repita conmigo: coma callado. Si usted no tiene fe y alguien le cuenta un problema, porque sucede, nos cuentan algo y yo estoy más mal que el que me está contando, y voy a hablar todo lo que tengo en mi corazón, no tengo sabiduría, no estoy hablando un lenguaje del cielo y empeoro la situación. Entonces, en la situación en que estaba Zacarías, ¿podía salir a contar algo maravilloso? No, entonces era mejor quedarse callado. Muchas veces Dios nos tiene sentaditos escuchando la palabra hasta que aprendamos a hablar un lenguaje de fe. Claro que uno se quedan amañados, sentados toda la vida porque no tiene ganas de servirle al Señor. Y esas ganas tienen que nacer. Y entre más te duermas en la iglesia, más callado vas a estar. Más callado vas a estar. Pero no es de ese callado de dormirse, no. Entonces, cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Ah, pues claro, salió asustado, por eso no puede hablar. Y les hablaba por señas y permaneció mudo. Sigamos ahí, 22. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Sigamos ahí. Se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Vamos ahí y vamos en el 25. Sí, sigamos, 25. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres.
Elizabeth decía que el Señor quitó la afrenta, y tal vez esa afrenta es la vergüenza de no tener hijos y de tener su vientre estéril. Es cuando nosotros no tenemos el poder de Dios en nuestra vida para andar en Él, y necesitamos el poder de Dios para que nuestra boca se abra. Vamos al 59 a ver qué pasó después de eso. 59 al 66. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, ya nació, y le llamaban con él el nombre de su padre, Zacarías. Y Dios le había dicho a través del ángel el primer día que no creyó, que se llamaría eso, 60. Pero respondiendo su madre dijo, no se llamará Zacarías, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Claro, no le podían poner nombre de la parentela porque es Dios el que escogió el nombre para ese muchacho, 63. No. Entonces preguntaron por señas a su padre, hasta ahí fue donde nació el lenguaje de señas. Todos aprendieron a hablarle por señas. Después de 10 meses le hablaron por señas a su padre. Devuélvete. Le preguntaron por señas que cómo le quería llamar. Entonces, y pidiendo una tablilla, en ese tiempo se escribían tablillas, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Quiero parar ahí un tantico para terminar. Hasta que tú y yo no tengamos en el corazón lo que Dios está viendo para hablar, y lo que guardamos en el corazón, y de que las palabras que podemos declarar son las que bendicen a Dios. ¿Y cómo se bendice? Porque luego dice la palabra que él profetizó y dijo cosas preciosas. Te invito a que lo termines de leer en casa, pero aquí está el mensaje, que habló bendiciendo a Dios. O sea, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú y yo se nos suelta la lengua, o Dios permite que se suelte la lengua, es para bendecir. Y bendecir es contar todo lo que sigue ahí, que profetizó y contó todas las maravillas, la repitió, pero dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo y habló en profecía y profetizó. Dios quiere que tú y yo profeticemos, y la profecía es hablar de la palabra a otros. Eso es bendecir a Dios, porque cuando hablamos lo contrario a lo que Dios nos ha enseñado, lo estamos maldiciendo. Estamos maldiciendo la palabra, maldiciendo, no bien diciendo, bendiciendo. Y depende de lo que tú y yo hablemos. Cuando hablamos del prójimo, cuando nos quejamos por la situación, cuando no damos gracias, estamos maldiciendo, estamos hablando un lenguaje no apropiado para hijos de Dios. Y Dios quiere que cambiemos ese lenguaje, la forma de expresarnos. Y que cuando Él nos dé el permiso de que la lengua se nos suelte, es para bendecirlo a Él. Alguien un día decía, es que uno bendice a Dios. Claro, tú lo bendices con las palabras, porque al bendecir a otros con las palabras sabias, y alguien se te junta a decirte que tiene algún problema, y tú te emparejas con esa persona a hablar cosas que no son. Si Dios dice, cualquier cosa que tú aprendas, y hoy aprendimos lo que Juan debe hacer y el espíritu de Elías debe hacer en mi vida. La palabra de Dios dice, y dice Jesús en Mateo, que todos reclamaban a Elías. ¿Y dónde está Elías? ¿Cuál es Elías? ¿Y este es Elías? No. ¿Saben por qué? Porque tú y yo necesitamos tener ese corazón que ve lo invisible. Porque el espíritu de Elías, ¿alguien ve algún espíritu aquí? No se ve, se siente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se ve, se siente. Las manifestaciones del Espíritu Santo sí se ven. Entonces, si tú no crees en lo invisible, y Jesús le decía a los discípulos, si ustedes no pueden creer las cosas terrenales, ¿cómo me van a entender las espirituales? Y el espíritu de Elías, tú y yo
Lo podemos ver en ti, en cualquier persona que profetice, que hable el lenguaje del cielo, porque de generación en generación vino el espíritu de Elías. Para los que no saben, Elías fue arrebatado, como vamos a ser arrebatados tú y yo. Entonces todos los que tenemos el espíritu de Elías, que es el poder de Dios, el lenguaje del cielo y todo lo que él tiene, se cumple como él, para ser arrebatados como él y ser llevados al cielo. Y ese es el ejemplo de que todos debemos procurar, como Eliseo. Le dijo Elías a Eliseo: ¿quieres que algún deseo? ¿Qué quieres que te entregue? Le dijo Elías a Eliseo: ¿qué quieres que te entregue antes de yo irme? Porque Dios le había avisado que iba a ser llevado. ¿Y a ti también te han avisado que vas a ser llevado? El espíritu de Elías está entre nosotros. Estuvo en Juan y el pueblo incrédulo no lo vio, no creyó. Quería ver la carita de Elías o la persona, pero es el espíritu de él en nosotros. Y Eliseo le dijo: yo quiero que me des la doble porción de lo que tú tienes. Y cuando dijo la doble porción, es que estaba pidiendo trabajar mucho. Porque si tú pides la porción de Elías o la doble porción, es porque necesitamos poder del cielo para trabajar con la boca, para hablar palabras de verdad y no de mentira, para saber que el lenguaje que nos pertenece es el del cielo, no el terrenal. Y con eso podemos hacer cambiar las cosas y se cumple el título, que el poder del cielo se refleja en mis palabras. Así nos damos cuenta si el espíritu de Elías, si el espíritu de Juan, si el espíritu de Dios está en ti y está en mí para hacer cambiar las cosas. No soy yo, es el espíritu y el poder de Dios que hace que todo cambie. Ponte de pie. Iglesia, es tiempo de madurar. Siente la presencia del Espíritu Santo que está en este lugar. Es tiempo de cambiar la forma de pensar. Es tiempo de madurar. Es tiempo de decidir si me ofrezco ante Dios para que Él conteste la oración y pueda nacer de mí ese fruto y pueda ser transformado ese vientre estéril en un vientre fértil. La iglesia necesita vientres fértiles. Basta ya de vientres estériles en la iglesia. Basta ya de incrédulos. Un hijo de Dios no se caracteriza por la incredulidad. Un hijo de Dios se caracteriza por creer en las palabras, por creer en las promesas, por creer en todo lo que Él ha prometido. Déjate transformar. No te sigas transformando a ti mismo, porque no lo lograrás. Solo pide perdón y Él llegará a ti. Anhela ese niño. Anhela en el momento de la vejez, de saber tanta palabra, de toda la vida haber oído hablar de Dios, que hoy pueda ser bendecido tu vientre. Que hoy puedas empezar desde lo profundo, siendo tan lleno del Espíritu Santo, para que esa llenura te haga hablar palabras de poder, palabras del cielo, que reflejen que realmente hay un hijo de Dios que se concibió dentro. Da gracias y ofrece ese vientre para que concibas hoy y para que dentro de ti nazca el espíritu de Elías, el espíritu de Juan, el espíritu de Lucas, que es el mismo espíritu de Cristo. Es el mismo espíritu y el poder del cielo en nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo precioso, por tu amor, por todas las maravillas, por lo que nos regalas, por tantos regalos inmerecidos. Y permítenos que al salir de este lugar podamos seguir el camino de la verdad y poder seguirte bendiciendo con nuestras palabras, con las palabras que salen de los tesoros que guardo en mi corazón. En el precioso nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice: amén.